Mi nombre es Mateo Cardona y les saludo por este medio que no es más que una artilugio de nuestra época y me alegra enormemente que hoy nos encontremos para compartir palabras en estos tiempos tan temblorosos que hoy asistimos. Antes de comenzar me gustaría hacer dos aclaraciones. La primera es que esta ponencia hace parte de un trabajo de investigación de la Maestría en Estudios en Infancia de la Universidad de Antioquia, que actualmente estoy cursando. Y la segunda, que es posible gracias al Fondo de Becas de Maestría de la Universidad de Antioquia. Se titula Las persistencias de la memoria, la literatura como un cuerpo documental. Inicio con un breve epígrafe de la poeta Chantal Mayar que dice: volver a las palabras, creer en ellas, poco, solo un poco, lo bastante como para salir a flote y coger aire, y así poder aguantar. Luego, en el fondo, volver a las palabras, con voluntad de sentido, boqueando, pez en la orilla, común de los creyentes. Inicio con estos versos de la poeta porque vuelvo a las palabras. Lo hago porque es la manera en que me enseñaron a habitar el mundo mis madres, mis tías y mis abuelas. Tardes enteras asistiendo a tertulias, conversaciones interminables y novenas religiosas. Novelas de las noches y el cuchicheo que se me fue metiendo tan adentro que hoy solo me queda una y otra vez volver a las palabras. Vuelvo a ellas porque fue la manera en que mi asesora y amiga Ildamar Rodríguez me acompañó en las incertidumbres de las construcciones y unos antecedentes que seguían la pista de cómo se ha historiado la niña como sujeto diferenciado a lo largo del tiempo. Una tarea compleja dada la estructura patriarcal que ha caracterizado y sigue marcando una parte significativa de quienes producen y construyen conocimiento. Un desafío titánico que han asumido numerosas autoras y académicas como Teresa Vinyoles y Martínez Onet en el contexto europeo, Renata Fernández, Roger Pita y Ana Cristina León Palencia en el contexto de América Latina, pero que sigue siendo una tendencia menos numerosa, por no decir escasa, en el campo de los estudios de la infancia, por supuesto. Pues en la mayoría de los casos se sigue centrando principalmente en la historia de los niños, mientras que la historia de las niñas ha quedado subsumida en un genérico masculino, que poco las visibiliza y reconoce sus particularidades. Me llega a la mente esa anécdota de la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi, contada en su libro La Insumisa, que dice: yo tenía 5 años, la maestra escribió en la pizarra, todos los hombres son mortales. Sentí un enorme alivio. Esa tarde, cuando salí del colegio, corrí a mi casa y abracé muy estrechamente a mi madre. ¡Qué suerte, mamita! Tú no te vas a morir nunca, le dije arrebatadamente. ¿Qué?, preguntó mi madre, sorprendida. Me separé apenas de ella y le expliqué. La maestra escribió en la pizarra que los hombres son mortales y tú eres mujer. Por suerte, eres mujer, dije y volví a abrazarla. La maestra... perdón. Mi madre me separó tiernamente de sus brazos. Esa frase, querida mía, incluye a hombres y mujeres. Todos y todas moriremos algún día. Me sentí completamente consternada y desilusionada. Entonces, ¿por qué no escribió eso? ¿Todos los hombres y las mujeres son mortales?, pregunté. Bueno, dijo mi madre, en realidad, para simplificar, las mujeres estamos encerradas en la palabra hombre. ¿Encerradas?, pregunté. ¿Por qué? Porque somos mujeres, me contestó mi madre. La respuesta me desconcertó. ¿Y por qué nos encierran?, le pregunté. Es muy largo de explicar, respondió mi madre. Pero acéptalo así, hay cosas que no son fáciles de cambiar. Pero si digo todas las mujeres son mortales, ¿también encierra a los hombres? No, contestó mi madre. Esa frase se refiere solo a las mujeres. Me entró una crisis de llanto. Ese llanto, que oscila entre descubrir que su mamá es finita y el cuestionamiento sobre el por qué la palabra hombre incluye dentro de sí a mujer, es un interrogante persistente que puede plantearse en todos los espacios académicos o en conversaciones cotidianas y que pone en evidencia una problemática muy profunda, la forma en que lo masculino ha sido históricamente utilizado como norma universal. Así, bajo términos aparentemente inclusivos como niños, las niñas quedan relegadas a un segundo plano, ocultando las especificidades de sus experiencias y sus cuerpos. Al comprender que ser niña no es lo mismo que ser niño, como bien lo señala la profesora María Adelaida Colangelo en su texto La mirada antropológica sobre la infancia, reflexiones y perspectivas de abordaje, nos propusimos analizar la historia de la infancia. En este recorrido nos encontramos con un notable vacío, la ausencia de una mirada que dé cuenta de la niñez en femenino. Un olvido que ha puesto en evidencia investigadoras como Encarna Bodelón y Marcela Edo. ¿Qué hace entonces de la experiencia masculina la única historia por contar? Al indagar sobre esas tendencias investigativas más actuales, logramos encontrar algunos trabajos académicos que abordan de forma directa o de soslayo el tema. No obstante, al sostener que los registros académicos no son los únicos que cuentan, que reconstruyen, que rastrean, que recuperan, decidimos encarar el postulado, muchas veces violento y negador, de otras formas de pensar y construir espacios de posibilidad y saber. Hacer un viraje por otras formas o cuerpos documentales,
que, como si fuera una constelación, se extendieran y expandieran esas fronteras que los repositorios o bases de datos muchas veces erigen en el nombre del saber. Por eso llegamos a la literatura, como una forma de recuperar la experiencia infantil de las mujeres y las niñas, desde sus propias voces, como diría Sarlo, contar una historia en primera persona. Ficción, testimonial o autobiografía, la literatura ha representado un canal imprescindible para dar cuenta de las experiencias, el devenir y la condición humana. No en vano, en ella se han desafiado el poder y las palabras oficiales. Solo pensemos en la narrativa, por ejemplo, que surge en las dictaduras del Cono Sur. Es una vía, un truco defensivo que recupera lo que muchas veces los registros oficiales omiten. A través de sus personajes, sus narraciones, podemos leer entre líneas los silencios impuestos, las resistencias cotidianas y las estrategias de supervivencia de las niñas en distintos contextos, latitudes y tiempos. Los relatos de infancia, sean autobiográficos o ficcionales, iluminan los pliegues de una memoria que se niega a desvanecer. En ese sentido, la literatura no es solo un reflejo de la realidad, sino un dispositivo que interpela y resignifica la historia de las niñas. Sus relatos, lejos de ser estáticos, se reconfiguran en el tiempo, traspasan fronteras y se infiltran en nuestra cotidianidad, construyendo un espacio donde esas experiencias pueden ser reconocidas desde su complejidad. Por eso hoy traigo las niñas de la literatura, ya no al Emilio de Rousseau, a Pinocho o a Tom Sawyer, al niño que fue Walter Benjamin en sus memorias o al que fue Eduardo Caballero Calderón, sino a la niña que fue Cristina Peri Rossi en su libro La Insumisa, a Emma Reyes en su obra póstuma Memorias por correspondencia, a Sara Jaramillo Klinker en Cómo maté a mi padre, y en el caso de las obras de no ficción, a la niña que aparece de soslayo en Esta herida llena de peces de Lorena Salazar. Todas narrativas de Latinoamérica, sin embargo no siguen una temporalidad específica. Esto es solo un corpus, una elección de obras de muchas en las que se puede leer la experiencia infantil femenina en varias latitudes y tiempo. Podemos, no sé, pensar en obras como Persépolis, Mujercitas, Ana de las Tejas Verdes, etc. En este encuentro se insinúa la obra de Peri Rossi, La Insumisa, obra autobiográfica que cuenta parte de su infancia y adolescencia. En una prosa que vale la pena contemplar, la obra de Peri Rossi puede ser un archivo que se abre, una casa de una familia uruguaya que se muestra, una historia que se comparte en diferentes latitudes de una América Latina que es imaginada y habitada por unos mismos dolores, alegrías y resistencias. Dice la poeta, abro comillas, y la sociedad tenía muchísimas normas, estaba llena de normas, aunque algunas de ellas me parecían inútiles o injustificadas. Por ejemplo, la sociedad no quería que las niñas usáramos pantalones, aunque eran más abrigadas que las faldas, protegían más las piernas y las rodillas de los insectos, de las raspaduras y de las pequeñas heridas que se hacía al trepar árboles o caerse. La sociedad no quería que yo usara pantalones, ni silbara, ni jugara a la pelota, ni me trepara a los árboles. La sociedad no quería que yo hiciera preguntas, ni que contestara a mis mayores, ni que interviniera en las conversaciones de los adultos, ni que leyera algunos libros. La sociedad era un no gigante contra mis deseos. Un fragmento entre la opresión y la resistencia, una evidencia de las restricciones impuestas a las niñas dentro de un orden social normativo que lo regula todo, sus cuerpos, sus deseos, sus comportamientos, sus expectativas y por supuesto su trayecto vital. A través de esa repetición, la sociedad no quería, ese sintagma tan constante en esos párrafos, Peri Rossi muestra el control de una estructura social opresiva, pero a su paso, hojas más adelante, muestra la resistencia. Evidencia a sus lectoras y lectores que las niñas tejían trucos y grietas en las que se escapaban de esa amalgama de alaridos patriarcales, haciendo temblar, sin saber, a los patriarcas. Leer a escondidas en una biblioteca, encarar a su tío a la hora de revelar sus lecturas, cuestionar los abandonos cotidianos de su padre, reclamar su igualdad con un amigo del vecindario que se empecinaba a decirle que a las niñas siempre les faltaba algo, volverse escritora quizá. Otra de las obras que traigo es la conmovedora obra de Emma Reyes, Memorias por correspondencia, publicada en Colombia en el 2012, en la que cuenta por medio de cartas al historiador Germán Arciniegas su infancia en la Bogotá del siglo XX, una en condiciones de empobrecimiento, abandono y marginalidad. A través de sus cartas, Reyes narra su niñez marcada por la pobreza extrema, el desarraigo y la vida en instituciones religiosas, revelando aspectos profundamente fundamentales en la historia de las niñas que han sido históricamente invisibilizadas por los relatos oficiales. Un relato cargado de una mirada que lejos está de la autoconsideración y se sitúa más en una capacidad de observación, ingenio y resistencia. Las estrategias que aparecen para interpretar y enfrentar el mundo son evidentes en toda la obra.
Una obra que por supuesto recupera una voz, la de la infancia femenina, que en muchas ocasiones ha sido narrada por otros, adultos, instituciones escolares, discursos médicos, religiosos, políticos, económicos, y le otorga un lugar propio dentro de la historia. Escuchemos a Emma Reyes, abro comillas. Todos los domingos, a partir del mediodía y hasta la noche, me dejaban sola, encerrada con llave en nuestra única pieza. No tenía más luz que la entrada por las grietas y el grande hueco de la chapa. Pasaba horas con el ojo pegado en ese hueco para ver lo que pasaba en la calle y para consolarme del miedo. Formas que se tejen para resistir también a la soledad. Nos situamos ahora en otro escenario, una ciudad convulsa, atravesada por contrastes y marcadas por la violencia. Me refiero a Cómo maté a mi padre, de la escritora Sara Jaramillo Klinker, una novela autobiográfica que reconstruye la infancia y adolescencia de la autora tras el asesinato de su padre en Medellín. Desde la mirada de una niña, la historia se expone como el duelo, el miedo y los mandatos de género moldean la relación con el mundo. A través de una prosa íntima y dolorosa, Klinker aborda la complejidad de la memoria infantil y las dinámicas familiares, como también las escolares, que en algunos capítulos se hace muy evidente. Basta solo recordar con la escena en la que le exigen usar vestido y tener una risa mesurada para ingresar a un colegio de monjas. Una Sara adolescente que se observa en el espejo, ensayando su sonrisa, intentando ser bella, o mejor dicho, ser percibida como tal. La novela también deja algo clave en evidencia, y es que los fenómenos sociales no son abstractos ni distantes, al contrario, se viven, se sienten y se encarnan también por las niñas y los niños. Así ocurre cuando la protagonista se angustia por la tardanza de su madre en una ciudad invadida por la muerte y el terror, o cuando reflexiona sobre las ventanas destrozadas tras las explosiones de los carros bombas, un eco de la violencia que marcó a Medellín en los años de los 90. Voy entonces para otra obra y me encuentro ya con esta herida llena de peces de Lorena Salazar, que teje una narración en la que la memoria infantil se entrelaza con la construcción de la identidad materna. A través de la ficción, la protagonista evoca episodios de su niñez, donde pequeñas escenas marcadas por la cotidianidad y los mandatos de género que aparecen nuevamente configuran un relato de la infancia que dialoga con el presente. En uno de estos pasajes, el eco de una frase familiar resuena en su memoria. Abro comillas. Hacer el destino. Lo escuchaba de mi mamá. Ayúdame a hacer el destino. No he terminado el destino. Ya es hora de que aprendas a hacer el destino. Barrer, lavar baños, trapear, sacudir la repisa más insignificante de la casa. Cierro comillas. El mandato recae únicamente sobre ella, no sobre su hermano menor. A través de esa escena doméstica, la autora revela cómo la infancia femenina se encuentra atravesada por la responsabilidad del cuidado, desde edades muy tempranas y sin cuestionamiento alguno. La expresión hacer el destino, tan arraigada en el habla cotidiana colombiana, por lo menos, parece más que una simple tarea del hogar. Es quizá una sentencia sobre el lugar que debe ocupar la niña en el mundo. Un destino impuesto, muchas veces normalizado, que traza límites desde la infancia y define roles de género con una contundencia a veces muy silenciosa. Sin embargo, la narradora sugiere la posibilidad de otro destino. A lo largo del relato, sus recuerdos trazan un camino distinto, evidenciando que hay formas de reescribir esta sentencia, de escapar a la estructura que a veces parece inamovible. De este modo, la obra de Salazar no solo expone la desigualdad que recae sobre las niñas, sino que abre una grieta para imaginar otras maneras de habitar el mundo. Este entramado, o palabras, que se van hilvanando para tejerse y mostrar en sus múltiples tramas una historia, o por lo menos una parte de ella, la de hacerse niña, de atravesar las dinámicas adultas, sociales, políticas y simbólicas que, por supuesto, acompañan las trayectorias de niñas y niños. Esto es solo un abrebocas, una apuesta para transformar nuestra búsqueda, de poder acoger otras formas de pensamiento, otros registros que reconstruyan o historicen la niña como un sujeto diferenciado. Aquí se ofrece una posibilidad, la literatura. Otra, como el cine, la pintura, las fotografías o la música, siguen esperando. Reiteramos que esto es solo un fragmento, que renunciamos a la completud, pues reconocemos que la historia de la infancia no es un relato lineal ni cerrado, sino un proceso en constante transformación influenciado por el tiempo, la cultura y las estructuras sociales. Por ello, es imposible hablar de una verdad absoluta sobre la niñez. Más bien, debemos reconocer su carácter fragmentario y en construcción. Esto es un relato abierto, como lo plantea la profesora Graciela Frigerio y Gabriela Dicker en el prólogo de su libro Tiempos de Infancia. Argentina, fragmentos de 200 años. Las autoras dicen: en este relato que proponemos puede leerse la ausencia, lo que falta, lo incompleto, pero también recordemos que el fragmento es una presencia, una huella, un rastro de una cosa, que nunca será al fin la totalidad, sino más bien un nuevo relato abierto. En este juego entre lo que hay y lo que falta, entre las aspiraciones de totalidad y la inevitable completud,
Entre la presencia y la ausencia, el fragmento permite reconfigurar sentidos, ofrecer pistas insospechadas y, como ha mostrado el psicoanálisis, hasta modificar el curso de una vida. Muchas gracias.